Bienvenidos a el estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad estamos ya listos para poder emprender este nuevo estudio que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Estamos estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe. Estamos en la parte que es lo más importante para empezar una vida cristiana nueva, para empezar una vida de justificación. Estamos realmente en la encrucijada de dos caminos para escoger. Necesitamos escoger la que Cristo ha dispuesto para poder salvarnos completamente del pecado que hay en nosotros y de este mundo de pecado también. Estamos en la conversión y estamos estudiando acerca de la dependencia, cómo la vida cristiana en la vida del justificado puede permanecer firme, una entera dependencia que tenemos que estar conectados, tenemos que estar unidos, injertados en Cristo, y Cristo tiene que vivir en nosotros y nosotros en Cristo. Eso es lo que hemos estado estudiando. Estamos en el estudio 37 de esta serie de justificación por la fe, o el justo vivirá por la fe. Hemos visto cómo el creyente tiene que llegar a ser justo en Cristo, pero humanamente sigue siendo pecador. Realmente, en la vida de la justificación por la fe, en la experiencia, se recibe una vida espiritual, una nueva naturaleza. Y con la naturaleza humana, el creyente prácticamente tiene dos naturalezas en uno. Y por lo tanto, necesitamos seguir aprendiendo cómo es esa vida cristiana que Cristo vino a traer a este mundo. Jesús dijo, ya el reino de Dios ha comenzado ya. Y necesitamos ya vivir en ese reino de la gracia, para que pasemos al reino de gloria cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces, continuemos estudiando este estudio de la conversión. Vamos a avanzar entonces en rogar en nuestros corazones de que el Espíritu Santo pueda hacer su obra en cada uno de nosotros. Él sea nuestro Maestro. Él es el que puede hacernos comprender, puede abrir nuestra mente, como Jesús prometió y abrió también a todos los discípulos aquella noche después de la resurrección. Jesús dice, les abrió el entendimiento. Pero para que Cristo pueda abrir nuestro entendimiento, necesitamos la conversión, necesitamos tener la mente de Cristo. Vamos a leer en Primera de Samuel, capítulo 2, el verso 30, lo cual está basado también en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 135. Dice, todas las cosas que ayudan a bien a los que aman a Dios. El libro de Romanos nos habla de que para el creyente en Cristo, todas las cosas les ayudan a bien, aun las cosas malas. Dice, Dios vela por usted y toma en cuenta de aquellos que lo denigran y procuran despedazarlo. Así que Dios cuida de sus hijos, pero necesitamos ser hijos de Dios. Ya hemos aprendido de que para ser hijos de Dios necesitamos tener su imagen, su carácter. Habíamos dicho, así como un bebé, un niño nace pues semejante a sus padres.
tanto en muchos aspectos físicos, apariencias, como también en muchas características morales. Así el creyente necesita nacer con la imagen de Cristo, con la nueva naturaleza. Entonces, si es así, dice, entonces Cristo va a defender a los que le denigran y a los que quieren despedazarlo, a ese creyente justificado. Pero si se muestra valiente, si su alma está anclada en Dios, si confía en su Padre Celestial como un niño en sus padres, y si es justo y ama la misericordia, Dios puede y ha de obrar en usted. Su promesa es segura: honraré a los que me honran. Así que ese es el objetivo de este mensaje de justificación por la fe en la experiencia. Necesitamos ya nacer como un niño, pero un niño bueno. Aquí dice, si es justo y ama la misericordia, Dios puede y ha de obrar en usted, dice. Necesitamos ser justos. Necesitamos poner a un lado nuestra vida pecaminosa. El hombre carnal debe estar en la cruz, dice, debe estar subyugado, y debemos comenzar a vivir la vida espiritual, una vida de justicia. Entonces tendremos la protección segura de Cristo. En Testimonio para Ministros, página 367, dice, el hombre pecaminoso puede hallar esperanza y justicia solamente en Dios. Ningún ser humano sigue siendo justo cuando deja de tener fe en Dios y no mantiene una conexión vital con Él. Así que, si dudamos, si creemos ya en otras cosas, entonces perdemos la fe en Dios. Y perdemos, dice, automáticamente la conexión vital con Él. Entonces ya no somos justos, dice. Ahora seguimos siendo pecadores y pecaminosos. Esa es la verdad de la justificación por la fe, que necesitamos seguir estudiando hasta comprender, hasta hacerlo nuestro, para que no podamos llegar a vivir esa experiencia del pueblo adventista o del pueblo de Israel que rechazó a Cristo. Sigamos leyendo. La flor del campo debe estar arraigada en el suelo. Debe tener aire, rocío, lluvia y sol. Florecerá solamente al recibir estos beneficios, y todos son de Dios. Así también los hombres recibimos a Dios lo que sostiene la vida del alma, o recibimos de Dios lo que sostiene la vida del alma. Se nos amonesta a no confiar en el hombre, ni hacer de la carne nuestro brazo. Se pronuncia una maldición sobre todos los que lo hacen. Hay una maldición para el que confía en el hombre o en la carne. O sea, si comenzamos una vida nueva en Cristo, entonces tenemos que luchar, pelear para no confiar en la carne, en nosotros, ni confiar en otro hombre, por más que el otro hombre sea bueno. Así vamos a florecer y dar fruto, dice. La planta tiene que estar arraigado en el suelo y tener aire, agua, sol para producir fruto. Pero si nosotros nos desconectamos, perdemos la fe en Dios, entonces seguimos siendo pecadores. Ese es el estudio que estamos realizando en estos días. En Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 185, también nos dice, solo recibimos poder para obedecer sus mandamientos
cuando nos transformamos en participantes de su naturaleza. Tenemos que tener la nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo, la naturaleza espiritual, para recibir poder para obedecer los mandamientos de Dios. Porque si no tenemos naturaleza divina, la imagen de Cristo, el carácter de Cristo, si no tenemos ese manto de la justicia de Cristo, entonces no vamos a recibir para obedecer los mandamientos de Dios perfectamente. El ser humano natural con su naturaleza siempre vamos a seguir obedeciendo imperfectamente. Ninguna persona, dice, elevada o humilde, instruida o ignorante, podrá mantener constantemente una vida pura e impresionante delante de sus semejantes, a menos que ésta se halle escondida con Cristo en Dios. Así que escondidos con Cristo en Dios, podemos vivir una vida constante, una vida pura, dice. O sea, una vida limpia de pecado, sin pecar. Mientras mayor sea la actividad que se realice entre los hombres, más estrecha será la comunión del corazón con Dios. A fin de conocerle, 268. No deberíamos halagarnos pensando en que tenemos poder o sabiduría por nosotros mismos. Así que por nosotros mismos seguimos siendo pecadores. No debemos confiarnos, dice. Porque nuestro poder es debilidad y nuestro juicio es necedad. Así que si decimos que nosotros podemos, ¿no?, y prometemos a Dios que vamos a cumplir, vamos a hacer, eso va a convertirse en debilidad, no vamos a poder cumplir. Y nuestro juicio también es necedad, dice. Si decimos, bueno, yo ya sé, yo tengo conocimiento, ¿no? No me voy a equivocar, a la final vamos a terminar necios, dice. No debemos confiarnos en nuestro juicio, ni en nuestra fuerza, dice. Cristo venció al enemigo por nosotros, porque tuvo compasión de nuestra debilidad y sabía que seríamos vencidos y pereceríamos si Él no acudía a nuestro socorro. Así que Cristo venció al enemigo por nuestra debilidad y por nuestra necedad. Para que ahora, dice, si aceptamos a Cristo, seremos sabios y seremos poderosos. En Ser semejantes a Jesús, página 19, dice, porque la vida de Jesús fue una vida de confianza constante, sostenida por la comunión continua con su Padre. Su servicio para el cielo fue sin fracaso ni vacilación. Esa es la vida que Cristo nos quiere dar. Esa es la vida que quiere Cristo poner dentro de nosotros, para que esa vida pueda manifestarse, para que la vida espiritual que vivamos sea una vida sin fracaso, sin vacilación. Pero para eso necesitamos tener una confianza constante en Cristo, diariamente asediado por la tentación, constantemente contrariado por los dirigentes del pueblo judío. Cristo sabía que debía fortalecer su humanidad por medio de la oración, con el fin de ser útil a la humanidad. Debía comulgar con Dios y obtener de Él energía, perseverancia y constancia. Así que si Cristo mora en nosotros, solo Cristo puede darnos energía, perseverancia, constancia y puede fortalecernos. ¿Para qué dice? Para ser útil a la humanidad, a la sociedad, al mundo. El mundo nos está esperando, porque el mundo está desesperado. El mundo está en crisis. El mundo no tiene solución. Las religiones no han podido solucionar porque solo han enseñado la teoría. Solo han predicado nada más, pero no han enseñado. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo, el amor, nos impulse y nos lleve a servir a la humanidad. Lo que hemos recibido, dar de gracia. Si hemos recibido la justicia de Cristo, el vestido de Cristo, necesitamos llevar ese vestido
a los desnudos, a los que tienen el carácter humano, el carácter de la bestia, la imagen de la bestia. Ellos necesitan despojarse y recibir ese vestido de la justicia de Cristo. Si hemos recibido el pan de vida, las palabras de vida, entonces necesitamos llevar a impartir ese pan. Se va a hacer un milagro para todas las personas, va a alcanzar y va a sobrar a los que están esperando hambrientos. Pero solo el Espíritu Santo nos puede llevar directamente a los hambrientos, porque también hay seres humanos que no quieren recibir. Ya están decididos por su incredulidad, como Faraón, no van a recibir. Entonces perderíamos tiempo si vamos con nuestra sabiduría. Necesitamos que el Espíritu Santo nos lleve como a los apóstoles los llevó. Tenemos ahí a Felipe. A Felipe el Espíritu Santo le dijo, anda, hay un viajero etíope, rey, que está viajando, pero quiere saber, quiere conocer, y lo lleva el Espíritu Santo. A Pedro le dijo el Espíritu Santo, anda donde Cornelio, unos mensajeros te van a llevar. Así el Espíritu Santo lleva a los hambrientos para impartirles el pan de vida, el maná del cielo, el maná de la justificación por la fe. Necesitamos llevar el oro afinado en fuego, el amor y la fe. Eso es el mensaje o el plan de salvación que ya está disponible para cada uno de nosotros, que tenemos el privilegio, la dicha, la felicidad de compartir, escuchar estas palabras. Deseado de todas las gentes 324 también nos trae este mensaje. El que quiera confesar a Cristo debe tener a Cristo en sí. Así que si queremos hablar de Cristo, tenemos que tener a Cristo viviendo en nosotros. Y como Pablo dice en Gálatas 2:20, si Cristo vive en nosotros, nosotros ya debemos estar muertos ya. Muertos a las actividades de este mundo. Muertos para vivir en nuestra casa, en nuestra ciudad. Muertos, dice, para confiar en nosotros, muertos al egoísmo, al orgullo, a la vanidad, a la avaricia, muertos a todos los pecados que en el estudio anterior hemos enumerado. Ahora sí podemos confesar a Cristo, hablar de Cristo. Entonces no es repetir como comúnmente se dice, repetir como el loro, o repetir o imitar como el mono, no es así. Necesitamos a Cristo en nosotros, Cristo nuestra justicia. No puede comunicar lo que no recibió. Los discípulos podían hablar fácilmente de las doctrinas, podían repetir las palabras de Cristo mismo, pero a menos que poseyeran una mansedumbre y un amor como los de Cristo, no lo estaban confesando. Un espíritu contrario al espíritu de Cristo le negaría, cualquiera que fuese la profesión de fe. Si no tenemos el Espíritu de Cristo, no sirve de nada, dice el predicar, el hablar. Los hombres pueden negar a Cristo calumniando, hablando insensatamente, proferiendo palabras falsas e hirientes. Pueden negarle rehuyendo las cargas de la vida, persiguiendo el placer pecaminoso. Así se niega a Cristo, dice. Y Cristo ya no puede morar en nosotros, ni el Espíritu Santo se contrista. Pueden negarle conformándose con el mundo, siguiendo una conducta descortés, amando sus propias opiniones, justificando al yo, albergando dudas, buscando dificultades y morando en tinieblas. Basta que dudemos de algo, hemos negado a Cristo ya. De todas estas maneras, declaran que Cristo no está en ellos, de que Cristo ya no mora en ellos, en nosotros. Ya no estamos conectados ya, nos hemos desconectado. Por eso Jesús dijo, cualquiera que me negare delante de los hombres, dice Jesús, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Así que el medio de comunicación entre el hombre y Dios se ha roto ya.
en vano oraríamos, en vano ayunaríamos. Por eso Santiago no se equivoca en el capítulo 5 cuando dice, la oración del justo es eficaz y puede mucho. Tenemos que ser justos. Pero si ya no somos justos, si seguimos siendo pecadores, hemos retomado la naturaleza humana carnal, entonces ya Dios no puede hacer nada con nosotros. En Ministerio Médico 424 dice, entonces, ¿cómo revelaremos a Cristo para hablar de Él? No conozco, dice, un método mejor que emplear la obra médica misionera en conexión con el ministerio. Si Cristo mora en nosotros, Cristo es médico. Entonces, Él también nos enseñará y nos guiará y pondrá ese espíritu de ser médico, de ayudar a los enfermos. Y la profecía dice que en este tiempo, de cada 10 enfermos, 9 son enfermos mentales. 8 o 9 son enfermos mentales. Y nosotros somos llamados a ser médicos. Pero para eso el médico tiene que morar en nosotros. Y una vez que podamos aliviar sus males físicos, podremos presentarle también el remedio espiritual para la lepra del pecado, para la enfermedad del egoísmo, es Cristo. Cristo nuestra justicia. Ahora vamos a leer en Testimonios para Ministros 154. Dice, no os atrevéis a predicar un solo sermón, más a menos que sepáis por vuestra propia experiencia lo que Cristo es para vosotros. Esta es una advertencia seria. Difícil de predicar, difícil de aceptar y difícil de vivirlo. Pero si nos humillamos y nos rendimos a Cristo, dice, aceptamos a Cristo, renunciando todo, entonces podremos aceptar y reconocer. Dice, no os atrevéis, voy a repetir, no os atrevéis a predicar un solo sermón, más a menos que sepáis por experiencia que Cristo está en vosotros, dice. Con corazones santificados por la fe en la justicia de Cristo, podáis predicar a Jesús, podéis exaltar al resucitado ante los oyentes, con corazones subyugados y enternecidos por el amor de Jesús, podáis decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que las prédicas que hemos predicado antes y que todo el mundo religioso está predicando, no tiene mucho valor. Necesitamos a Cristo en nosotros. En Testimonio para Ministros 440 también dice, si no sabéis si estáis convertidos o no, no predicáis un solo sermón, desde el púlpito hasta que lo sepáis. Otra sentencia que necesitamos conocer y no olvidar. Si no sabéis si estáis convertidos o no, no predicáis ni un sermón desde el púlpito, dice, hasta que estemos seguros que estamos convertidos. ¿Cómo podéis guiar a las almas a la fuente de la vida si vosotros mismos no habéis bebido de ella? Conversión significa entonces llegar a la fuente de la vida. No es, como hemos estudiado, no es solamente beber un sorbo de la palabra de Dios, de la teoría. No es solo beber del valle, de los ríos, de los riachuelos, sino es ir a la fuente, llegar a la fuente. Tenemos que ir, en la fuente está el agua sin contaminación, agua pura. Y en la fuente vamos a ser conectados a la fuente y vamos a ser fuente también manantes, que vamos a dar agua a todo el mundo. El último mensaje de misericordia al mundo será, dice, como las aguas que cubren la mar. Necesitamos la fuente es Cristo.
A la mujer samaritana Jesús le dijo, si tú aceptas a Cristo, entonces serás una fuente que salte para vida eterna. Entonces, no es bueno predicar sin estar convertidos, sin tener a Cristo morando en nosotros. En el libro Evangelismo 141, o también está en Obreros Evangélicos 156, dice así: muchos de nuestros predicadores se han contentado con hacer meramente sermones, presentando temas de una manera argumentativa, haciendo escasa mención del poder salvador del Redentor. Esa es la costumbre de la religión. El mundo está lleno de predicadores que hacen sermones argumentativas. O sea, sermones con un argumento en un escrito está en la palabra de Dios. Repetir la teoría, en otras palabras. Pero hacen una escasa mención de Cristo, dice, de Jesús. Pero sus sermones no tienen poder, porque no tienen a Cristo en el corazón, que es poder. No están convertidos, dice. Solamente hay una conversión a medias. Su testimonio estaba desprovisto de la sangre salvadora de Cristo. Así como su ofrenda se parecía, dice, a la ofrenda de Caín. Este trajo al Señor los frutos de la tierra, que en sí mismo eran aceptables a Dios. Los frutos eran muy buenos, pero faltaba la virtud de la ofrenda, la sangre del Cordero inmolado, que representaba la sangre de Cristo. Así sucede con los sermones sin Cristo. Así que el sermón es bueno, hablar la teoría es bueno, repetir la letra es bueno, pero sin la sangre de Cristo, sin haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, que va a andar con nosotros como Enoc andó con Dios, o sin tener a Cristo en el corazón viviendo en nuestro templo, esos sermones son como la ofrenda de Caín, dice. Caín cumplió una parte, trajo, dice, los buenos frutos de la tierra, eso era bueno, aceptable a Dios, pero faltó, dice, la sangre de Cristo del Cordero, que da poder, limpieza del pecado. Pero si se predica, dice, esos mensajes argumentativos, sermones solamente, dice, no producen contrición de corazón en los hombres que escuchan, ni los inducen a preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo? Los adventistas del séptimo día debieran destacarse ante todos los que profesan ser cristianos en cuanto a levantar a Cristo ante el mundo. El adventismo debe destacarse, dice, de todas las religiones, de todos los que profesan ser cristianos. La diferencia debe ser en que deben levantar a Cristo, dice, ante el mundo, a Cristo crucificado, Cristo nuestra justicia. Y sus sermones tendrán poder, y los oyentes, dice, serán llevados a la contrición de corazón, a la humillación de corazón y a preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, ahora sí, la respuesta será, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Obreros Evangélicos 166. Algunos predicadores yerran al construir sus sermones enteramente con argumentos. Hay quienes oyen la teoría de la verdad y se sienten impresionados por las pruebas presentadas. 167 Obreros Evangélicos. A veces hay hombres y mujeres que se deciden en favor de la verdad por causa del peso de las pruebas presentadas, pero sin estar convertidos. Ese es el gran problema. Los sermones son buenos porque tienen peso, tienen sustento en la Biblia, pero es teoría. Esa teoría, dice, de la verdad puede impresionar a los oyentes y pueden decidirse, dice, a estar en favor de la verdad de la teoría.
pero dice no están convertidos. La teoría no lleva a la conversión. El que predica debe estar convertido. El que predica debe tener a Cristo en el corazón para hablar con poder, dice, de Cristo, de la verdad. ¿Cuál es el problema entonces? Ser semejantes a Jesús, 33. Verían que la independencia de que se jactan muchos es una de las más pesadas cadenas de Satanás. Pueda forjar en torno a las mentes desequilibradas. O sea, el que no está unido a Cristo, el que no se ha convertido, vive pues una vida independiente. Pero esa independencia, dice, lo sujeta a Satanás, es esclavo de Satanás y tiene una mente desequilibrada, no tiene la mente de Cristo. Ese es el problema de la religión y nosotros necesitamos escapar, salir de allí. El Evangelio nos invita, nos da la buena noticia que Cristo está esperándonos. Ya Cristo ha muerto, Cristo resucitó, Cristo vivió una vida perfecta, intercede y quiere entrar a nuestro templo de nuestra alma como sumo sacerdote para purificarnos, limpiarnos, y Cristo quiere morar en nosotros por su Espíritu Santo, así como mora en el santuario celestial. En este libro, Cada día con Dios, 99 dice: ¿por qué no se entregan completamente a Dios? ¿Qué es lo que está faltando? Si nos entregamos completamente a Dios, dice, Dios nos impartirá luz y paz, y usted gustará de su salvación, disfrutará de la salvación, dice. No le traiga más a Dios, dice, una ofrenda quebrada o enferma. A Dios no necesitamos llevar, dice, una ofrenda pierne quebrada o enferma. ¿Y qué es eso? Sus facultades mentales y físicas están debilitadas debido a su transgresión. Pero el cielo no puede aceptar esa ofrenda. O sea, nosotros no podemos, dice, ir a Cristo y predicar a Cristo, servir a Cristo con un cuerpo enfermo, tanto físicamente enfermo, espiritualmente enfermo. Espiritualmente enfermo quiere decir que nuestras facultades mentales, dice, están debilitados por la transgresión, o sea, seguimos pecando, seguimos viviendo en pecado. El creyente en Cristo no peca, dice. En 1 de Juan capítulo 3, verso 3 al 10 podemos leer allí, ¿no? El que ha nacido en Cristo, el que tiene a Cristo, dice, no peca. Pero si seguimos pecando y queremos servir a Dios, Dios no acepta, dice, esa ofrenda enferma. Así como los sacerdotes en el Evangelio del Santuario, el sacerdote no aceptaba un corderito con mancha, enfermo o manchado, no aceptaba. Dios tampoco así no nos va a aceptar, dice hoy en día. En vano podemos pedir oraciones, en vano podemos ayunar, en vano podemos hacer vigilias, en vano podemos clamar a Dios. Dios no nos va a aceptar. Necesita entrega completa, conversión, nacer de nuevo. Cristo tiene que morar en nosotros. Y la pregunta termina diciendo en Cada día con Dios 99 que estamos leyendo: ¿por qué no viene para que sus enfermedades sean sanados y pueda ofrecer un sacrificio vivo, santo y sin mancha? Como presenta Pablo en Romanos capítulo 12, un sacrificio vivo, dice, santo, sin mancha. Eso es lo que Dios acepta, es el verdadero culto. Pero si estamos enfermos de pecado, necesitamos ir a Cristo para que nos sane primero. El remedio es Cristo. Cristo ha provisto ya el remedio en la cruz, muriendo en la cruz y resucitando, y nos ofrece su manto de justicia para sanar, para perdonar nuestra vida pasada y para crucificar nuestro yo, para que la máquina de pecar que está en nosotros se paralice
y Cristo nos quiere dar una nueva máquina, una nueva vida. Si vale la comparación. En Mensajes Selectos, tomo 1, 184, nos dice: ¿qué deben hacer para ser salvos entonces? Necesitan una sencilla y clara explicación de los pasos requeridos en la conversión. La mayor necesidad del alma, de nosotros, del mundo, es una sencilla explicación de los pasos requeridos en la conversión para ser salvos. Y no debiera presentarse un sermón a menos que se trate una parte de lo que especialmente aclara el camino para que los pecadores puedan ir a Cristo y ser salvos. No necesitamos predicar sermones todavía, dice. Primero tenemos que enseñarnos unos a otros cómo son esos pasos sencillos que debemos dar para nacer a vida nueva y ser salvos. Así como Juan Bautista predicaba, dice, debieran señalar a Cristo con sencillez conmovedora, con sus corazones encendidos con el amor de Cristo, debieran decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo es presentar a Cristo al Cordero? Para nacer a vida nueva. Porque los sacerdotes primero tenían que presentar al Cordero en el altar y luego ser purificados, limpiados en aquella fuente de agua que era Cristo y entrar al santuario. El santuario viviente es Cristo. Cristo dijo: yo soy el templo viviente. Destruyan este templo, dijo a los judíos, en 3 días a los religiosos, y lo levantaré en 3 días. Y el pueblo de Israel antiguo no entendió. Pensó que Jesús estaba hablando del templo de Jerusalén. No, Jesús estaba hablando de su templo, de su cuerpo. Nosotros necesitamos entrar a ese templo. Debemos vivir en Cristo. Cristo, la esperanza de gloria. Cristo debe aparecer en nosotros. Debemos estar escondidos en Cristo, dice. O también Cristo debe entrar a nuestro templo para que lo purifique y podamos ahora vivir una vida santa, una vida de justicia, una vida sin pecar, una vida perfecta, crecer en perfección hasta la plena estatura de Cristo Jesús. Esa es la salvación fácil, sencilla que necesitamos saber. Para predicar sermones, para llevar este evangelio al mundo. No predicáis, dice, ni un sermón antes de poder comprender esto y apropiarnos y hacer una experiencia del nuevo nacimiento. Entonces, por eso estamos detenidos en esta parte de la conversión, la ciencia de la conversión. Entonces, en esta oportunidad, Dios mediante, por la gracia de Dios, vamos a nuevamente tratar de poder estudiar, disfrutar, o qué sé yo, poder refrescar nuestra mente con estos pasos sencillos. No vamos a utilizar la Biblia, hemos utilizado mucho ya. Hemos hablado de Nicodemo, hemos hablado del nuevo nacimiento en el Antiguo y Nuevo Testamento, según la Biblia. Pero todavía el Espíritu de Profecía nos quiere ampliar un poco más. Vamos a entrar al laboratorio de Dios, que nos ha dado para nosotros el microscopio más moderno, que son los testimonios del Espíritu de Profecía, que pueden agrandar, ampliar, explicarnos como a un niño qué es nacer de nuevo. Si nacemos de nuevo, ¿qué va a pasar con nuestra vida antigua, con nuestra naturaleza carnal, humana, naturaleza pecaminosa, con un corazón de piedra que estamos? ¿Qué va a pasar? ¿Va a desaparecer? No, no va a desaparecer, va a seguir. Pero Dios quiere hacer el milagro de crear una nueva vida en nosotros. ¿Cómo es eso? Vamos a entonces, por la gracia de Dios, hablar de esto un poquito, compartir entre nosotros. Estamos por lo menos
Muchos de los que queremos la salvación, queremos la conversión, queremos una vida nueva, una vida en la cual podamos dejar atrás el mundo, dejar atrás los que no quieren, dejar atrás lo que más amamos en este mundo. Vamos a leer primero en Dios nos cuida, página 149. Allí está explicado como para un niño. Dice, de las profundidades de la desdicha humana y de la culpa, levantará al alma embelecida. ¿Quién? Cristo, contaminada por el pecado. Cristo nos quiere sacar de las profundidades de la desdicha humana, de la culpa. Estamos embelecidos, manchados, contaminados por el pecado. Como dice Isaías, nuestra vida es como trapo de inmundicia. No sirve para nada nuestra vida, tanto física, mental y aún religiosa que hemos tenido, no nos sirve de nada. Pero, dice, el ser humano debe querer aproximarse y colaborar en la obra de salvar su alma. Necesitamos colaborar nosotros. No podemos hacer nada, pero sí podemos colaborar. ¿Cómo? Cristo nos está llamando. Como un imán poderoso con su amor de imán nos está atrayendo, porque Dios es bueno. Hasta aquí nos ha conservado la vida. Aún estando viviendo quizás en la ciudad o en el campo, Dios no nos ha olvidado. Pero necesitamos ya, dice, aceptar, totalmente entregar nuestra vida a Él, dice. Tenemos que colaborar, ceder a la atracción. Camino a Cristo, dice, si nosotros, dice, no nos resistimos, el Señor, dice, nos acogerá. Sigamos leyendo. Utilizando las oportunidades que Dios le da. Dios nos da la oportunidad cada momento, cada día. Crea circunstancias. Tenemos que entender. El Señor no fuerza a ninguno. El Señor a la fuerza no nos quiere convertir, porque Dios, su amor no le permite. El inmaculado vestido de bodas de la justicia de Cristo está preparado para cubrir al pecador. Pero si éste se rehúsa, debe perecer. Así que Cristo está esperándonos como el Padre del Hijo pródigo, listo con el manto de la justicia del carácter de Cristo, de su carácter. Nos quiere injertar, nos quiere implantar ese carácter. Pero si nosotros nos rehusamos, porque amamos nuestra familia, amamos nuestra casa, nuestra ciudad, nuestro trabajo, nuestro dinero, la comodidad, Dios no nos puede obligar. Pereceremos, dice. Si nos perdemos será porque hemos rechazado, porque la salvación es solamente recibir por fe. Necesita fe nada más. Necesita estirar la mano de la fe y renunciar, dice, a todo lo que somos y lo que tenemos. Como el apóstol Pablo renunció en el libro de Filipenses capítulo 3. Lo tengo, dice, por perdido, dice, todo. Por basura, dice, no me sirve de nada. No, mi vida antigua, dice. Aún mi vida religiosa, dice, yo era impecable obedeciendo la ley de Dios humanamente. No me sirve de nada. Necesitamos comprender. Es tan sencillo comenzar una vida nueva. En este libro, Alza tus ojos, página 14, dice, la Biblia nos dice que tenemos que humillarnos. Testimonio para ministros, hablando de justificación, dice, es humillar en el polvo, dice la gloria del hombre. Necesita humildad, necesita fe, humillación y renuncia. ¿Qué es humildad entonces? Pregunta, Alza tus ojos 14. Es ese sentimiento de pecaminosidad e indignidad que nos conduce al arrepentimiento. A humillación quiere decir aceptar que somos pecaminosos. Todo lo que hacemos está contaminado de pecado.
y somos indignos, no merecemos nada. Y necesitamos, dice ahora, aceptar, reconocer de que somos pecadores. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio de estado, de estar dispuestos a dejar esa vida y comenzar otra vida. Antes hemos sido arrastrados por la corriente del mundo, hemos seguido las costumbres, las prácticas, la vida del mundo, la educación del mundo, la economía del mundo, la alimentación del mundo, la vida del mundo en las ciudades. Ahora necesitamos ir contra la corriente. Tenemos que ir contra la corriente del río. Solamente Cristo nos puede conducir porque Él es poderoso. Necesitamos vencer al gigante Goliat. Solo Cristo nos puede hacer vencer. Eso es humildad, reconocer que no podemos. No podemos salvar a nuestra familia. No hemos podido educar a nuestros hijos y ni vamos a poder reconocer. Entregar a nuestros hijos, a nuestra familia, a Cristo. Tenemos que entregar a nuestra esposa. La esposa tiene que entregar a su esposo que no le entiende, a Cristo. Necesitamos, dice, estar convencidos de la malignidad de una enfermedad antes de sentir la necesidad de ser curados. Nuestra enfermedad física, espiritual es incurable. Nuestro carácter nunca va a cambiar. Ahora sí podemos, dice, aceptar a Cristo que tiene la medicina y la cura. Aquellos que no aceptan la pecaminosidad del pecado no están en condiciones de apreciar el valor de la expiación y la necesidad de ser limpiados de todo pecado para nacer a vida nueva. Necesitamos reconocer como Pablo, miserable hombre de mí, o como el consejero de Apocalipsis que dice, yo te aconsejo, dice, eres miserable, pobre, ciego, desnudo. Si llegamos a reconocer nuestra condición, ahora estamos, dice, preparados para nacer a vida nueva. Pero si nosotros tenemos ese orgullo del farisaísmo, orgullo de la religión, decimos, yo soy buen religioso, yo estoy en la iglesia correcta, en el pueblo de Dios, yo estoy en el grupo correcto, yo sé la palabra de Dios, yo sé la verdad, a mí nadie me va a enseñar. Entonces, no estamos preparados, pereceremos. Pablo dice, dura cosa es dar goces contra el aguijón. Dura cosa es continuar en el antiguo pacto como el pueblo de Israel, con solamente la letra de la ley de Dios, obedeciendo a la letra. Estaremos en una vida de maldición. Pero Cristo nos dice, nos llama, nos está llamando todos los días. Necesitamos ceder. En este libro, a fin de conocerle, dice 264, cuando le entregamos a Dios todo lo que somos y todo lo que poseemos y pasamos por situaciones peligrosas que nos ponen a prueba y entramos en contacto con Satanás, deberíamos recordar que ganaremos la victoria contra el enemigo en el nombre y con el poder del vencedor, Jesucristo, Cristo nuestra justicia. Así que el secreto entonces para tener la victoria contra el enemigo, contra el mundo, contra todo lo que no hemos podido, está en entregarnos a Dios, dice, con todo lo que somos y lo que poseemos. ¿Y qué es lo que somos? Nuestro yo, nuestro orgullo, egoísmo, nuestra preparación, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestra suficiencia propia, nuestra religiosidad. ¿Y qué es lo que poseemos? Todo lo que hemos adquirido, todo lo que hemos ganado en este mundo, necesitamos entregarlo a Cristo. ¿Qué hemos ganado? Casas, familia, dinero, tierras, posesiones, títulos,
empresas, comodidades. Todo debe entregarse a Cristo, dice. A los pies de la cruz tenemos que llevar y descargar nuestras cargas. Tenemos 2 cargas grandes. La carga más grande es el yo, dice, lo que somos. Y las otras cargas, dice, que pesan también, son aquellas que hemos adquirido. Tenemos que entregar a Cristo. Ese es el sermón más difícil, dice, de predicar y de practicar. El ser humano a veces quiere entregarse, pero no quiere entregar sus posiciones. Porque si entregamos a Cristo, Cristo nos va a sacar de nuestra casa que le hemos entregado, porque ya no es nuestro. Cristo nos va a liberar del dinero, de las riquezas que tenemos, porque ya no es nuestro. Ese es el problema, el temor de muchos. Por eso nos amamos a nosotros mismos, por eso vivimos, trabajamos para nosotros mismos. Amamos nuestra familia, no queremos desprendernos. Amamos lo que tenemos, no queremos. Entonces, dice, nos perderemos. Para ganar la victoria contra el enemigo, necesitamos hacer una entrega total. ¿Cómo explica el Espíritu de Profecía esto? Nos amplía. En Lugares Celestiales, página 66. El hombre debe despojarse de sí mismo antes que pueda ser, en el sentido más pleno, creyente en Jesús. Nosotros decimos, yo soy creyente en Jesús, yo confío en Jesús, yo ando con Cristo, decimos. Cristo está en mí, Cristo vive en mí. Pero solo es panteísmo, dice eso, si es que no nos hemos despojado. ¿Qué es despojarse? Despojarse es dejar todo. En Filipenses capítulo 3, ahí está, Cristo se despojó, dice, de todo. Despojarse quiere decir dejó el cielo, dejó la gloria, dejó la comodidad, dejó su gloria, dejó su poder, dejó todo lo que Él era y se humanó, tomó la carne humana, se hizo hombre como nosotros, se humilló. Así como el hombre humano no tiene nada, como el pobre no tiene nada, así se volvió Jesús, dice, despojarse. Si no nos despojamos, no somos creyentes verdaderos, somos incrédulos nomás. ¿Qué más dice? Si echara lejos su propia justicia, Cristo moraría en su corazón. Para que Cristo more en el corazón, necesitamos echar lejos nuestra propia justicia. ¿Y cuál es la propia justicia? Es la justicia por la ley que hemos adquirido. Así como los judíos, los israelitas, los fariseos tenían justicia propia. Por eso Jesús les dijo, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, dice, y los doctores de la ley, no entraréis en el reino de los cielos. Esa justicia propia se logra obedeciendo pues la letra de la ley, cumpliendo a la letra los 10 mandamientos, solo cumpliendo externamente en los actos, solo cumpliendo la teoría de la Biblia, podemos cumplir toda la Biblia a la letra. Esa es justicia propia, cumpliendo todo lo que dice el testimonio del Espíritu de Profecía. Muchos de los adventistas cumplieron la letra de salir de las ciudades. Y el que les habla también, hace 20 años cumplió también la letra saliendo de la ciudad. Pero todo fue un fracaso. Todo sale mal. Entonces, es justicia propia. Cristo no mora en el corazón. El Espíritu de Dios no le ha sacado de la ciudad, solo salió por cumplir, para decir que yo he salido, he cumplido. El hombre siempre fracasa. El hombre tiene que morir, dice. Cristo tiene que vivir en el creyente. Sigue diciendo, ¿podría su mano en la obra? No. Si nosotros, dice, desechamos nuestra justicia, nos despojamos, dice, Cristo morará en el corazón.
Y Cristo pondría su mano, dice, en la obra de crearlo de nuevo. Y seguiría la obra hasta que el hombre sea completo en él. Así que Cristo quiere crear de nuevo al hombre, porque Él es creador. El tercer ángel comienza diciendo, el primer ángel dice, adorad, dice, al Dios creador de los cielos y la tierra. Nosotros necesitamos aceptar a un Dios creador, a un Cristo creador. No a un Cristo de remiendos, no a un Cristo que repara, que mejora, que hace un cambio superficial, no. Dios es un Dios creador. Desecha al hombre viejo y lo crea de nuevo. Jesús dijo, hay que desechar al odre viejo. El odre viejo eran los judíos. Y nosotros también somos odres viejos. O somos plantas malas que no producen fruto, como esa planta de higos que Cristo maldijo. Dijo, nunca más nadie coma de ti, ese árbol se secó. Nosotros somos árbol seco. Cristo quiere plantar un árbol nuevo, pero dentro del árbol seco. Ese es el milagro, la maravilla que nosotros necesitamos comprender en este tiempo. Vamos a leer en Dios nos cuida, página 40. Dios te pide que les des tu corazón. Este mensaje está siendo repetido 6.000 años en este mundo. Dios pide el corazón, entrega tu corazón, entrega tu vida. Pero el ser humano entiende mal. Solo en la teoría, intelectualmente entrega su corazón. Señor, te entrego mi corazón. Señor, te entrego mi vida. No. Este libro, Dios nos cuida, página 40, dice, Dios te pide que le des tu corazón. Significa eso, dice, que le des tus facultades, tus talentos, tus afectos. Todo, dice, todo es 100%. Debes consagrarle para que pueda obrar en ti el querer y el hacer por su voluntad y te haga apto para la vida eterna. Entonces, la entrega del corazón significa entregar nuestras facultades. Y la pregunta es, ¿cuáles son nuestras facultades? Hermano, hermana, ¿tú sabes cuáles son las facultades? Por lo menos en la teoría sabemos cuáles son esas facultades. Y si no sé, necesito preguntarle al Señor. El apóstol Santiago dice, si no sabes, dice, si te falta sabiduría, pregúntale a Dios, dice, Dios te va a dar sabiduría. Entonces, ¿cuáles son nuestras facultades? El ser humano tiene 4 o algunos dicen 5 facultades superiores. Y también tiene facultades inferiores. Eso hay que entregar a Cristo. Las facultades inferiores son muchas, no se puede llegar a enumerar. Pero las facultades superiores con las que fue creado el hombre son 4 o 5 nada más. En eso se resume. Las facultades inferiores, a causa del pecado, han surgido muchas. ¿Cuáles son? Las inclinaciones, los deseos, las emociones, las costumbres. Hay infinidad que se ha inventado a causa del pecado. Satanás ha creado facultades inferiores. Pero eso también hay que entregarlo. Y Dios lo puede ponerlo a la cruz. Dios lo puede inmovilizar. Dios lo puede frenar, lo puede, dice, subyugar, lo puede amarrar al yugo para que no actúe más, porque esos son los que causan el pecado en el ser humano, facultades inferiores. Pero las facultades inferiores trabajan con las facultades superiores, porque las facultades superiores toman la decisión. Entonces, ¿cuáles son las facultades superiores? Que Satanás dice se ha apropiado y lo ha malogrado.
lo ha distorsionado. Las facultades superiores son la mente, están en la mente. Por eso dice, cuando la Biblia habla de entregar el corazón, habla de la mente, dice. En la mente están las facultades, hermano, hermana, joven, señorita. ¿Cuáles son? Es la voluntad, es la razón, es la imaginación, es el juicio. A ver, vamos a enumerar, a ver. Primero dijimos la voluntad. Nos habíamos olvidado de la conciencia, la voluntad, la conciencia, la razón, la imaginación y el juicio. Ahí están los 5. De esos 5 depende la mente. Cuando la Biblia habla de mente, está hablando de esas 4 o 5 facultades. Eso hay que entregarlo a Cristo, porque esas facultades nos llevan a decidir al pecado. Nuestra razón razona mal. Nuestra imaginación se imagina mal. Nuestro juicio da un juicio mal, juzga mal a los hombres, le gusta criticar, le gusta juzgar mal. Después nuestra voluntad está torcido. Nuestra voluntad decide mal hacia las cosas de este mundo. Obedece a la inclinación, obedece a las cosas del mundo. Por eso necesitamos entregar. Y nuestra conciencia está adormecido, está congelado, está piedra. No escucha la voz de Dios, no escucha la voz del Espíritu Santo, porque es el oído espiritual. Dios habla por medio de la conciencia. Así trabaja el ser humano. Esa es la capital que gobierna el cuerpo. Así que todo está malogrado. Lo que está malogrado hay que entregarlo a Cristo. ¿Cristo qué va a hacer? Cristo no lo va a arreglar. Cristo no es mecánico que arregla. Cristo es creador. Cristo dice que nuestra mente lo va a desechar. Lo pone a la cruz a un lado para que no actúe. No lo desaparece. Porque todavía no es tiempo. Porque todavía Satanás vive. Hasta que Satanás viva, esta mente humana va a estar ahí, con todas estas 4 facultades y las miles de facultades inferiores. El egoísmo tiene 1000 canales, dice, que nos llevan al pecado. Necesitamos estudiar esta ciencia de la conversión. Entonces Cristo dice que va a hacer, nos va a dar una mente nueva, su mente, con facultades, dice, purificadas, santificadas. Una razón sano, cuerdo, equilibrado, que razone de acuerdo a la palabra de Dios. Nos va a dar, dice, una imaginación, dice, limpia, que se va a imaginar de acuerdo a la herencia, a las glorias, a las riquezas de Dios. Si el tentador nos tienta a pecar, la imaginación va a decir, si yo cometo pecado, voy a ser condenado, voy a vivir triste, infeliz, sin poder. Prefiero entonces, va a aconsejar a la voluntad de que no acepte el pecado. Porque si aceptamos lo correcto, vamos a vivir eternamente, vamos a vivir feliz, la imaginación se imagina. Después nos va a dar, dice, después la razón, la imaginación, y nos va a dar, dice, el juicio, un juicio correcto, que no juzga mal a nadie. Dios no nos ha dado el juicio, nosotros no necesitamos juzgar. El que no está convertido tiene un juicio distorsionado, por eso critica, juzga, habla mal. Necesitamos ese cambio que Cristo haga en nosotros. Y nos va a dar, dice,
una voluntad, dice, santificado también, una voluntad libre para decidir, pero dependiente del Espíritu Santo, con un guía, una voluntad con un guía correcto, porque la voluntad está acostumbrado a ceder al mal. Por eso, por misericordia, Dios ha provisto el Espíritu Santo, el Consolador, el guía, hasta que aprendamos, seamos educados, disciplinados a decidir correctamente. Y luego la conciencia, una conciencia, dice, de carne, una conciencia, un oído espiritual, porque la conciencia es la voz de Dios, para que escuchemos lo que Dios nos habla, lo que el Espíritu Santo nos habla. Ahora no escuchamos, solo escuchamos al profeta, al mensajero, con el oído físico nada más, y no entendemos. Así que entonces, esa es la entrega del corazón, las facultades, la mente. Ahora no termina eso allí, hermanos. Ahora necesitamos entregar, dice, nuestros talentos. ¿Cuáles son nuestros talentos? El talento del habla, del tiempo, el talento de la música, el talento de ser experto en cualquier cosa. Necesitamos entregarlo a Cristo. Y pregunta, hermanos, si lo entregamos, si yo soy músico, entrego mi talento de la música a Cristo, ya no voy a poder tocar ni cantar para el mundo. Si entrego el talento de la habilidad en la administración, en los negocios, ya no voy a poder trabajar para el mundo, porque ya lo entrego. Porque si lo entrego, ¿cómo puedo apropiarme? Eso sería traición. Es como hemos puesto un ejemplo. Si un amigo nos manda $1,000, nos ha entregado ya, no nos puede venir y quitarnos, porque si no vamos a morir de hambre. Así es la vida cristiana. Si entregamos a Cristo nuestros talentos, Él lo va a purificar y nos va a hacer utilizar para salvar almas ahora ya, en el nuevo trabajo que ya estudiaremos después, ser administradores, mayordomos. Entregar los afectos, dice. ¿Qué es el afecto? Afecto es lo que más queremos. Nos dedicamos a las cosas de este mundo porque queremos comodidad, dinero, queremos comida, ropa, queremos pues las cosas de este mundo, queremos televisor, celular. Esos afectos hay que entregarlo a Cristo. Entonces ya no nos va a gustar el mundo. El que aceptó a Cristo, dice, ya el amor al mundo desaparece. Eso hemos estudiado, hemos leído también. Todo debes consagrarle, dice, para que pueda obrar Cristo en ti, dice, para vida eterna. Consagrar. Así como el sacerdote era consagrado al servicio del santuario. Nuestra vida estará consagrado para vivir, trabajar para Cristo. Y Cristo, su trabajo es salvar almas. Así que eso es estudiar, dice, como para un niño, cómo es la conversión, la entrega. Apenas hemos comenzado. Mañana continuaremos estudiando. Ustedes estudien para poder comprender los pasos sencillos para la salvación. Que Dios bendiga su palabra y nosotros podamos ya ir tomando decisiones para tener victoria sobre el pecado, para que en este tiempo difícil podamos tener victoria sobre los mandatos de los hombres, para hacer frente a la bestia, a su imagen, a los poderes de esta tierra, a los gobernantes de este mundo, al poder civil, al poder religioso y contra Satanás. Nosotros no podemos, tenemos que rendirnos, entregar nuestra vida y estamos muertos. Si estamos muertos, Satanás, ¿qué puede hacer con un muerto? Nada. El pecado, ¿qué puede hacer con un muerto? Nada. El mundo, ¿qué puede hacer? Nuestra familia, ¿qué puede hacer con un muerto? Nada. Pero vivos en Cristo, dice, una vida espiritual que mañana trataremos de entender algo más. Gracias por vuestra atención. Que el Señor nos bendiga. Amén.